Geriatría, ¿no? Que es algo bien importante en el trabajo nuestro y que algunas cosas ya han cambiado, ¿no? Han cambiado ya definitivamente. Y ya en otros países se está trabajando de una manera muy diferente a la nuestra, ¿no? Como les comentaba a mis alumnos de la práctica, ya en otros países no necesitan hacer ayuno los pacientes que van a hacer sus exámenes, salvo excepciones, pero acá todavía seguimos con el ayuno. Que vamos a ver algo de lo que significa también el laboratorio en los pacientes geriátricos. Eh, es una generalidad, definitivamente. Dentro de todo eso es que definitivamente los adultos mayores necesitan ser investigados totalmente, ¿no? Y en este caso no solamente el geriatra, sino también el médico general, cuando tenga que tener en sus manos, ¿no?, la vida de un paciente de la tercera edad. En la evaluación, la parte física es importante, la nutricional también, y acá nutricional uno se da cuenta de que tiene que ver, ¿no?, el peso y todas esas cosas que ustedes conocen mejor que yo, y también los análisis de laboratorio para determinar realmente si este paciente tiene o no un problema de anemia, nutricional, etcétera. Y uno se pone a pensar en eso, ¿no? Luego la evaluación de funcional, sí, definitivamente, y vemos nosotros que no solamente la parte física, sino también la evaluación de muchos órganos, ¿no?, que son importantes. Y la parte cognitiva, porque esto también tiene que ver con el desarrollo también de problemas también nutricionales y funcionales. Bien. Ahora, dice, factores que inciden en el resultado de las pruebas de laboratorio. Estos ya son datos de fuera, no tenemos nosotros de aquí principalmente, y lo que vemos nosotros es que podemos ver, ¿no?, que es variable según el estilo de vida y acá tiene que ver también con lo que significa también el aporte, ¿no?, nutricional, y también la exposición al sol, que sabemos que nosotros es importantísimo para que haya metabolismo de estas vitaminas, ¿no? Y que a veces lo que se hace es guardarlo al paciente, ¿no? Factores dietéticos, terapia medicinal, etcétera, que también es otra de las cosas que vamos a tratar de tener una generalidad también, porque definitivamente hay tantas cosas. Ahora, ¿por qué razón se tiene que dar importancia al laboratorio de geriatría? Porque en el Perú también se está volviendo geriátrico, ¿no es cierto? Tanto hombre y mujer ya definitivamente, ya largamente, no es una pirámide lo que ustedes ven ahí, ¿no? Como era una pirámide, ahorita ya prácticamente parece un tubo. Y lo que está viendo es que proporcionalmente los adultos mayores, o la tercera edad o ancianos, están convirtiéndose pues en una población bastante exuberante, ¿no? Una de las cosas que también se ve que muchos países en el Perú, índice de dependencia de la población adulta mayor ha aumentado, está llegando ya al 41,5. Entonces ya hay dentro de nuestra familia alguien que está dependiendo de nosotros, ¿no? En algunos hogares también nos habla, hogares con algún miembro de adulto mayor, y vemos también que hay una proporción bastante alta. Ahora sí, los abuelitos sirven para sacar al perro de paseo. La población que tenga una situación también de problema de salud crónica, que ese es justamente el problema de poder tener los exámenes de laboratorio con respecto a su naturalidad, también por el sexo, y según la residencia, ¿no? Y ven acá nosotros lo que podemos tener, esa diferenciación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que más frecuentemente se da en nuestro medio? La hipertensión, en esto podemos decir obesidad en general, porque acá estamos sobrepeso y obesidad, y la diabetes. Otras cosas también se agregan, pero esto es lo más frecuente que se observa en el Perú.
Ahora, ¿cuál es el término que de verdad que es una de las cosas que se tiene que tener presente, ¿no? Por esa razón que veo que el geriatra cuando va a atender a un paciente de la tercera edad o paciente adulto mayor, es una recua de exámenes, ¿ah? Porque tiene que ver no solamente la parte basal, sino si sus órganos están funcionando bien. Entonces, tiroides, renal, hepático, etcétera, es una de las cosas que también se solicita, ¿no? Para poder determinar dónde está la mayor dificultad del adulto mayor. ¿Y acá qué significa la pluripatología? Es que va a tener varias alteraciones de salud. Casi 80%, ¿no es cierto? Son enfermedades crónicas, como el diabetes, hipertensión, problemas óseos y problemas cardíacos. Es lo que frecuente, por eso que un anciano es pluripatología porque tiene diversos tipos de enfermedades crónicas, ¿no? En su vida. Frecuentemente, estos pacientes pues, se hospitalizan con frecuencia en las emergencias por un ACV, problemas respiratorios, problemas de neumonía o fractura de cadera. Y en cuarto lugar el cáncer, ¿no? Pero frecuentemente es ACV, fractura de cadera, luego los enfermedades respiratorias y el cáncer. Esos son los hallazgos de lo que se puede ver en pacientes que son geriátricos. En estos pacientes definitivamente lo que va a alterarse es la homeostasis, que significa el equilibrio hídrico interno, hidroelectrolítico interno. Va a haber una alteración por todas esas situaciones que está pasando en la enfermedad. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene eso? Porque la parte inmunológica ya no está funcionando. Entonces se le puede agregar problemas respiratorios de todo tipo, ¿no? Y que a veces lo que va a suceder es que va a haber largos periodos de latencia de estas enfermedades. Es decir, no, yo un resfrío lo tenía, vamos, con la justa 3, 4 días, ¿no? Un adulto mayor puede llegar 3 meses a más por un problema de ese tipo, ¿no? Hasta que se restablezca. Una de las complicaciones también de acerca de esta situación de variabilidad de enfermedades es la inmovilidad. Esto también va a comprometerlo y va a perjudicar no solamente la deambulación, la fuerza muscular, la sociabilidad, sino también los problemas respiratorios. Otra de las cosas que se ven con mucha frecuencia, y es la verdad, es la iatrogenia. Iatrogenia por nosotros, por si acaso. Y más del 30% se emplean pues drogas a largo tiempo y luego esto va a hacer que haya una reacción, que este paciente sufra reacciones, ¿no? Adversas. ¿Por qué? Porque toma algo para el corazón, toma algo para el estómago, toma algo para el riñón. Y a veces es el problema que tenemos, ¿no? Por cada situación clínica le damos un medicamento. No valoramos realmente si necesita exclusivamente para eso o solucionando un primer problema para evitar esto, pero sucede, ¿no? Esa es la pluripatología. Y no mencionaba la inmovilidad. Miren todas las complicaciones que puede haber en pacientes con inmovilidad. Entonces, se agrega más la enfermedades crónicas con el problema también de la inmovilidad. Entonces, ese es a ese vamos a dirigirnos los laboratorios. Por eso que yo les decía, ¿no? Aquí tienen que ver ustedes que imagenología, hacerle su glucosa, vigilar sus lípidos totales, vigilar la parte del laboratorio articular, ver los problemas cardíacos y todo ese número de cosas tiroides también, etcétera. Entonces, todas esas situaciones se tiene que vigilar en estos pacientes por esa razón. De la pluripatología a la polifarmacia. Y es lo que mencionamos en antes, ¿no? ¿Y por qué? Porque este simplemente es uno de los problemas serios que tienen las personas de la tercera edad. Y en la mañana estuve conversando con un amigo que justamente está ya por los 76 años y me comentaba, pues, ¿no? Que hay medicamentos que toma que ya no quiere tomarlo porque no le deja deambular correctamente. Y también es cierto, ¿no? Y eso a veces hay que
uno mismo corregir, que no es todos los días, a veces interdiario, cada 2 días, una vez para la semana, porque si no, no se puede realizar las actividades que uno quiere. Ese es el asunto. Entonces, aquí hay, el problema es son las interacciones medicamentosas. Y acá mucho de las cosas es las reacciones adversas, que es una de las situaciones que se maneja también a nivel mundial es por se hospitaliza a estos pacientes. Hay reacciones adversas muy serias que tienen que hospitalizarse. No es la enfermedad, sino los medicamentos que se les mezcla y por una situación muchas veces clínica, ¿no? Y acá vemos algunos que se han ya investigado, ¿no? Fármacos que potencialmente inapropiados, ¿no? Algunos podemos utilizarlo quizás con bastante cuidado. ¿Hay riesgos asociados? Siempre va a haber. Yo lo que he mencionado ahí arriba, ¿no? Esas interacciones y algunos son inclusive hasta con medicamentos que, como por ejemplo la warfarina y utilización del aire, ¿no? No mencionar otra cosa más. Entonces, uno se da cuenta de que hay que ver si hay una simbiosis o hay una contradicción en lo que significa el laboratorio. Y esto va a significar también el hallazgo posterior al laboratorio. Y miren acá ustedes, medicamentos que pueden favorecer las caídas. O sea, ya no solamente lo estamos curando de algo, sino también le estamos diciendo, ¿sabes qué? Vas a caerte, vas a tener una fractura de cadera. Y una de las cosas, esos vasodilatadores, ¿no es cierto? Y los diuréticos. Ya estoy haciendo referencia a los diuréticos ya en varias oportunidades de pacientes, inclusive amistades. Hay bastante problema con esto de los diuréticos. Medicamentos que ocasionan incontinencia urinaria. Recuerden que en el anciano hay problema de eso, ¿no es cierto? Y que esto también puede conllevar a qué? A que haya otro problema. Igualito eh, con retención, problema de contaminación y por ahí empezamos a tener un cuadro ya de tipo renal. Dentro de las pruebas de laboratorios en general, porque no vamos a estar hablando de cada enfermedad, sino es muy específico, para que veamos, ¿no? A veces decimos, ¿no? El anciano tiene ya 120, está diabético, ¿no? Hasta ahora podemos decir nosotros, dice, no, es un prediabetes. Y esto es algo que le digo, son trabajos que se han hecho fuera, no es una situación de nuestro, porque en Colombia hace cuestión de 5 o 7 años, estaban haciendo los valores referenciales para tercera edad, pero tenían que coger una población de más de 3.000 para hacer los valores de referencia. En Europa ya se hicieron, en Estados Unidos también se hicieron ya, y ya tienen unas normatividades para manejo de los valores de referencia. Entonces la glucosa en ayunas, de 135 a 150, estamos hablando del adulto mayor, normal. Podemos decir normal, sino referencia adecuada. Puede haber glicemia postprandial, prueba de tolerancia a la glucosa oral, que aumenta hasta 10. Si es 100, tenemos 110. Si tenemos 110, 120, ¿no? Entonces va a suceder que y por cada década, o sea, dentro de 10 años, y esto, como le digo, este es un trabajo ya, y ya no tengo 10, sino 20 más. Entonces, al final, cuando tengo 75 años, me dice, soy diabético, pero acá se está dando una orden, ¿no? De que definitivamente es por esa alteración propiamente del paciente, que para él es una situación de referencia natural. Esto lleva ¿a qué? A una resistencia a la insulina. También eso se conoce. Y esta es una de las cosas realmente interesantes, ¿no? Por eso que en los pacientes, en este caso más se utiliza la cistatina C. ¿Por qué? Porque muchas veces la creatinina está marcadamente disminuida o llega a la normalidad, etcétera, y decimos, no tiene problema renal, ¿no? Sin embargo, ya lo tiene. Y esto lo vemos porque hay ya una alteración en la parte estructural, anatómica del riñón. Igual en la tiroides, ¿no? Hay situaciones que son parte clínica,
y vemos T3 libre, por ejemplo, en TSH, valores altos. T3 libre o T4 también hay alteraciones y que esto dentro de la relación también tenemos que ser comparativos. El T4 total disminuye con la edad. Entonces uno se tiene que mirar esto y determinar realmente si vale la pena hacerle todo el tratamiento que a veces dicen, no, tú eres un hipotiroideo, hay que darte medicamentos. Hay que tener mucho cuidado. Y acá vemos otras más, ¿no? Y nosotros sabemos que la hemoglobina también tenemos como criterio de 13 y 12 hasta más, ¿no? 15 esto, ¿no? Pero en valores geriátricos, y hemos tenido pacientes, inclusive hasta en historias clínicas, ¿no? 11 ya, no, es anemia, para ellos es normal. Pero lógicamente no es una normalidad que podemos nosotros aceptarlo así en general, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene que ver pues con los componentes también. Y acá hay implicaciones, ¿no es cierto? Hay anemia, cirrosis, problemas de leucemia, etcétera, pero ya tienen una estabilización en esta cantidad, ¿no? Y eso tiene que ver por la parte nutricional y un número de cosas porque se da en el anciano. Entonces, no es una alarma, pero sí hay que tratar de superar esto. El hematocrito también, vemos nosotros que no es como los otros que ya es baja, ¿no? La célula, esa es otra de las cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido historias clínicas en las cuales las, eh, los valores de una leucocitos eran, nos dicen, ¿no? De 4 a 10.000, etcétera, etcétera. Pero en los ancianos tienen de 3.000 a 9.000. Recuerda que ahí hay una situación de referencia inmunológica que ya no es lo mismo que una persona joven, ¿no? Las plaquetas también, hay un cambio mínimo. Miren más acá. Esta es una de las cosas realmente tremendas, ¿no? La velocidad de cimentación. Por esa razón que se le dice que en los ancianos no debe utilizarse la velocidad de cimentación. Miren los valores. Todos estarían pues con una infección, inflamación, cosa que no es cierta. ¿Ya? Esta es una de las cosas, pues se utiliza el PCR, ¿no? Con más proteínas C reactivas. Vemos nosotros también el hierro, no el hierro, no, el iron, por decirte otro nombre, ferritín, que son estos, vitamina B12, que nos interesa también. Miren la cantidad. Hoy está con anemia megaloblástica, ¿no? Que sí, podríamos ser desde ese término, pero en los ancianos se acomoda por la parte de, y podemos nosotros, ¿no? Por la parte de nutricional, de absorción a nivel gástrico. En la parte del lípido, en este caso de perfil hepático, definitivamente las alteraciones tienen que ver por qué. Y acá están los valores, ¿no? Que pueden ser hasta bajos, algunos altos, etcétera, y algunos altos. Y eso tiene que ver porque hay una alteración ya en la función hepática, ¿no? Y también porque hay una dieta deficiente, ese es el asunto. Papá, no comas esto, abuelito, ya no puedes comer esto, déjenlo comer chicharrón. Eso. A veces me digo, no, déjenlo comer chicharrón. ¿Por qué tantas limitaciones para la comida? No le va a caer mal. Ya le digo, me va a caer mal, pues ya mejor déjeme comer tranquilo. La albúmina, que también sufre una consecuencia de la síntesis, ¿qué sucede? Va a traer como consecuencia que todos los que son elementos de transporte bajen. El calcio, hormonas, todas esas cosas, ¿no? Pues uno tiene que darse cuenta, pues, que aquí hay una situación de valores de referencia, no tanto tan normal que podemos decir nosotros, pero sí que hay que subsanarlo, ¿no? En muchos de los casos. El colesterol puede tener 230, no pasa nada. Y acá me dice, hay un incremento en la mujer, ¿no? Hasta 55. ¿No? O sea, la mujer puede tener hasta 150, 100, 250, pero ya, le damos el tratamiento, ¿no? Hay que ver eso, valorarlo si realmente vale la pena utilizar. El HDL se incrementa, ¿ok? Entonces, mira esa situación, si estamos, ok el paciente, ¿no? Y de repente es cardíaco. Triglicéridos también se incrementa. O sea, y eso lo he visto muchas veces, ¿eh? De verdad.
y los pacientes entran pues a la terapia, ¿no es cierto? Para este caso, bajar todo lo que son los lípidos. Ahora, pasamos un poquito a los problemas que tienen con frecuencia los ancianos. Lo primero, la artrosis. No vamos a hablar de las fracturas, ¿no? De cadera, porque ya es otra situación quirúrgica y necesita análisis quirúrgico, pero acá sí es una cosa interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que ver? Vamos al laboratorio. A todos se le pide hemograma, a todos se le pide glucosa. Estamos hablando de personas de la tercera edad, perfil lipídico, ácido úrico, hay que ver cómo está su riñón también. Porque al anciano no se le diga de frente, no, solamente es la rodilla, vamos a la rodilla, no. Hay que ver en trasfondo qué. Si le voy a dar medicamento, ¿está bien su hígado? Si hay medicamento, ¿está bien su riñón? Es lo que tenemos que ver también. Y ahí puesto BSG, no. PCR, sí. Interleuquina ahorita se está usando y luego viene descartar, ¿no es cierto? El factor reumatoideo, la citrulina y también una imagenología. Creo que generalmente eso, pero acá es siempre un basal del paciente. Pero estas son las cosas frecuentes en los pacientes. Y hay con, no creo que, no, sí está bien, sepsis, ¿no? Acá no vamos a describir qué es una sepsis porque usted lo conoce. ¿Cuál es lo importante? Recuerde que una sepsis tiene cosas interesantes. Acá tiene lo que es algunos síntomas que siempre van a ser inespecíficos, ¿no? Acá no es, no, tiene fiebre, que esto, postrado, no es cierto, para el anciano no es cierto. El anciano se duerme o se cae. Y así nomás está. Ni fiebre tiene, muchas veces. Pero acá, por ejemplo, sí hay factores de riesgo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Por esa razón. Comorbilidades, inmunosenescencia, también hay reservas, ¿no es cierto?, fisiológicas disminuidas, por eso que no tiene buena respuesta para superar eso. Hay infecciones recurrentes, inclusive algunas ya como antecedente de riesgo, ¿no? Ha tenido infecciones recurrentes, ha tenido carga hospitalaria y también ha tenido por un proceso de tipo invasivo. Y también es un paciente que tiene un problema de malnutrición y polifarmacia. ¿Cuál es el riesgo de una sepsis en el paciente? Y acá lo vemos que está pintadito, ¿no? La causa primaria de una sepsis en un anciano es infección urinaria. Luego viene el resto. Esta es la causa. Por esa razón que cuando uno ve a un anciano y tiene que hacerle un examen de orina, de frente su cultivo para determinarlo. Ahora más, todavía si está en UCI, una infección urinaria gravísima. Entonces, la sepsis, punto de partida frecuentemente, tracto urinario. Y ahí vemos todo, para que vean, no es una situación que estamos dejando de lado. En una sepsis hay que hacer extensión gran, o sea, de las secreciones que podemos encontrarles, hay que hacer urianálisis, que recuerdan que el problema renal es importante, se le hace hemocultivo, porque es una sepsis, ese es uno de los primeros criterios, se le hace cultivo de donde venga, inclusive hasta por probable fuente de infección en otro lugar, porque hemos visto también que uno es la orina y otros también otros niveles, ¿no? Inclusive hasta en la parte de piel, que podemos decir nosotros. ¿Qué se pide? En estos casos, igual que el neo, y en estos pacientes se le pide procalcitonina, más que otras pruebas. Esto ayuda mucho también a determinar que un cuadro sea infeccioso. Un hemograma está cantado, definitivamente hay que verlo. La respuesta, y acá van a encontrar, en oportunidades que también le hemos visto nosotros en el hospital, encontrar un hemograma, ¿no? Con 6.000 o 7.000 y deviación izquierda. Y para mí me impresionaba, porque cuando eran ancianos, no tienen una buena respuesta, ¿no? En este caso. El lactato, háganse en sangre, recuerden que un cuadro séptico va a tener compromiso sistémico, etcétera, protombina, porque puede haber problemas también como el líquido hepático, etcétera. En algunos casos, lo que realiza también el médico es un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque también esto puede llevar a también una infección a ese nivel. Y ayudado a todo esto son los marcadores cardíacos, porque este es un cuadro sistémico. En la neumonía,
frecuentes, son gravísimos en los pacientes, ¿no? Pero vamos a la parte interesante. ¿Por qué hay neumonía en el tercer? El envejecimiento trae disminución del flujo de oxígeno, no escupe lo que agrega, pérdida de la fuerza muscular, ¿no es cierto? Hasta poder explotar la parte torácica, etcétera. Alteraciones de la función mucociliar, no impide el ingreso de gérmenes. También otro de los problemas es reflujo gastroesofágico, que también provoca irritación y provoca también esa tos. Y también la alteración reflejo de glutorio. Todo esto facilita la enfermedad. ¿A qué? Una neumonía por aspiración. ¿Cuáles son los importantes de todo esto, no? Ahí abajo. Son los gérmenes frecuentes, ¿no es cierto? La mayoría adquirido en la comunidad. El neumococo, lo he conocido también, hemófilos influenza, la Klebsiella, gérmenes anaerobios, y menciona ahí la broncoaspiración, ¿no es cierto? También pacientes que están hospitalizados, neumonía, la causa primaria es pseudomonas. O infecciones también polimicrobianas que también suceden en estos casos en estos pacientes. Aquí hay que hacer su hemograma, cultivo de todas las secreciones, ¿no es cierto? De todos los lugares que haya, así aspirado bronquial, traqueal, qué sé yo, tanto, si hay esputo, esputo, si hay, no hay esto y hay que hacer secreción faríngea, también hay que hacerlo. Hemos cultivo porque recuerden que también un punto de la sepsis en la neumonía, haga por el compromiso respiratorio, imagenología, etcétera. Es lo que tiene que llevar en estos pacientes. Ya me mencionó antes, ¿no es cierto? La infección del tracto urinario. Generalmente es prevalente más en pacientes hospitalizados, una infección urinaria. Y es la causa más frecuente de bacteremia. Y ese es quizás la parte crítica del paciente que puede llegar hasta es una sepsis, ¿no? Eso es frecuente. Y no hemos visto pacientes con eso. Yo les recontesto a mi grupo que llega un paciente anciano también al laboratorio y se sientan y digo, ¿qué tiene, señor? Ah, no tengo nada, me dice. Mis hijas me dicen que venga porque mi orina apesta mucho, así me dicen. Entonces me enseña el frasco y el frasco pues estaba vaporoso y todas esas cosas. Dije, no, este es germen puro. Observo el microscopio, era bacteriuria abundante, asintomática. Entonces, ese es el problema grave, la cosa más frecuencia, por eso dicen esto. La infección urinaria es la bacteremia, no, la bacteriuria primeramente y luego la bacteremia. Primero la bacteriuria y luego la bacteremia. ¿Qué sucede? Y esto va a comprometer a pacientes generalmente que están hospitalizados y que puede desencadenar también un cuadro séptico, ¿no? O sea, primero vemos la bacteriuria y luego vemos la bacteremia. Por acá en todo eso ya sabemos que la mayor frecuencia es la Escherichia coli, luego viene Enterococo fecalis, Estafilococo, Streptococo, y uno decía, pero ¿por qué Estafilococo? Es que ya se ha hallado en eso. Y hay pacientes que se le ha hallado Estafilococo a nivel faríngeo y también se le ha encontrado a nivel urinario, ¿no? No es tan frecuente, pero sucede. Y nuevamente en hospitalizados, bacilos gram negativos, prácticamente todos, hasta inclusive hasta anaerobios, y la mayoría son resistentes a los antibióticos. Entonces, en el tracto urinario, lo más frecuente en ancianos va a ser su bacteriuria, luego a la bacteremia, y generalmente el compromiso mayor va a ser en pacientes hospitalizados y los gérmenes que ustedes se encuentran ahí. Y ya como hemos visto antes, ¿no? El hemograma, examen de orina, urocultivo, ver la mente cómo anda así, sus pruebas basales general, los pacientes, y hacer el seguimiento luego con lo que significa el tratamiento del paciente por el nivel médico, ¿no? En el sistema nervioso central hay una cosa interesantísima, ¿no? Bueno, léanlo tranquilo, pero ¿cuál es lo importante? El cuadro meningio generalmente parte de una bacteremia. Recuerden ustedes, la orina, bacteremia, ¿no es cierto? Bacteriuria, bacteremia, una posibilidad.
Pero una de las cosas que se observa con frecuencia son los focos infecciosos por contigüidad. ¿De dónde? Una otitis, una sinusitis, una mastoiditis es frecuente en la paciente de la tercera edad. Ujú. Y vemos nosotros ahí cuáles son los gérmenes con la frecuencia que hay, ¿no? En este caso, neumo- eh, neumococo, listeria, estafilococo, Lassa negativo y también tuberculosis. Y lógicamente todo esto va a significar hacer nuevamente los exámenes que ya le mencioné, ¿no es cierto? El hemograma, hemocultivo, etcétera, punción de líquido cefalorraquídeo, si hay necesidad de hacerlo también. Si hay aspirado, también hay que verlo. Si hay orina, también hay que verlo. Esto en general. Acá el estudio de líquido cefalorraquídeo nos va a orientar también a decir que sea pacientes con proceso agudo o proceso crónico, que ya en una de las clases creo que ya les han dicho, ¿no? Y ya lo hemos comentado también. ¿Cuál es el problema de las infecciones cutáneas? Las úlceras por presión. ¿Y cuál es la importancia de las úlceras por presión? Viene abajo. Todas son polimicrobianas. Esta es una de las cosas que a veces al comienzo eh, había que indicarle, ¿no? A los profesionales de tecnología ahí, ¿no? Le digo, ¿qué ha salido? No, está contaminada, es flora mixta, dice, ¿no? Dice, ¿flora mixta? A ver, acá hay cocos, bacilos y parece que hay levadura. ¿De quién es paciente? Es un anciano. Vale tu biograma, por favor. ¿Por qué? Porque las úlceras por presión son polimicrobianas. ¿Qué cosa con frecuencia encuentras? Staphylococcus aureus, hemófilo, estreptococo, proteus, coli, pseudomonas, gérmenes anaerobios y hongos. Entonces, la situación de la infección cutánea tiene que ver en preferente con estos pacientes de úlcera de presión que están inmovilizados, ¿no? Y esto sucede, pues están inmovilizados en casa, en hospitalización, y hay que determinar eso, ¿no? Que la etiología es polimicrobiana. En la enfermedad cardiovascular, definitivamente, ¿qué cosa es lo que es importante tener presente, ¿no? Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmia, valvulopatía, hipertensión. Y acá viene ya todo, como les decía, ¿no? Sin estar yéndonos ya hacia la parte de fisiopatología, de ver en laboratorio, hay que ver el hemograma, ¿cierto? Un anciano con anemia también va a hacer que su corazón también, ¿no es cierto?, se afecte. Biomarcadores cardíacos, igual. Producto de coagulación, sí. Pruebas hepáticas, siempre es bueno. Perfil lipídico, recuerden que son pacientes cardíacos. Creatinina, hay que ver cómo está la parte, no solamente la afectación renal, también afecta la parte cardíaca. Un examen de orina, un EKG, etcétera. Y algunas pruebas complementarias también que pueden utilizarse a nivel de problema cardíaco. Con eso está suficiente tenerlo presente. No debe faltar las pruebas, definitivamente los biomarcadores que son importantes, y luego tener todo el pool de lo que significa la cuestión básica, ¿no? De estos pacientes. La renal sobre todo también. Este cardiovascular, este es la renal, y vemos nosotros que también hay una variedad tremenda. No vamos a entrar, como le digo, a describir las cosas, sino mencionarles. Hay vejez, hay comorbilidad, hay factores de riesgo, todo esto impacta en la salud, hay una mortalidad y diagnóstico. Y muchas veces, sí es cierto, hay un diagnóstico tardío, en muchos de estos casos. Entonces, si este anciano no miraba esto, sus hijas no decían, él seguía con su bacteriuria. Y luego viene una bacteremia, y luego sus compromisos mayores, ¿no? Porque no siente las molestias. Y a veces el diagnóstico es tardío cuando ya hay otras complicaciones. Y acá hay una alteración propia, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado ahí, que ya hay un problema ya de tipo anatómico, funcional del riñón, entonces por lo tanto hay una situación que hay que manejarlo. Y muchas veces los valores y las cantidades de antibióticos que deben utilizarse deben ser pues de acuerdo a su función renal. Igual, pruebas basales importantísimos, cistatina C, siempre les he dicho, PSA-R, más que la creatinina. ¿No?
examen de orina, la microalbuminuria, porque si este sistema renal debe tener un compromiso como comorbilidades de diabetes, hay que saber que también hay que pedir la microalbuminuria, también el TFG, que usted lo conoce mejor que yo, ¿no es cierto? Electrolitos, perfil lipídico y el EKG. ¿Por qué el EKG? Porque el problema renal puede perjudicar al cardíaco. Y más que todo también porque si acá también puede haber hasta una hipertensión que está afectando la parte renal, por eso no se debe descuidar la otra área. Y la descompensación también de el problema cardíaco es la renal. Entonces, hay una situación que uno tiene que manejarla por su, ¿cómo decirlo? Tratando de hacer la prevención en estos casos de pacientes de la tercera edad. Ok, ok.